Buenas noches a todos los que hoy nos congregamos en el espacio de Diálogos al Café Marcos Escudero. El día de hoy vamos a tener un evento totalmente fuera de nuestro formato habitual, donde los artistas de participación van a ser todos ustedes. No vamos a tener invitados especiales para hacerlo, porque creo que cada uno de nosotros tiene algo que decir, algo que sugerir o el análisis que correspondiente sobre la actual situación de coyuntura del país, tanto en lo político, económico, social. Y creemos que este evento lo queremos hacer de una manera diferente, donde entre todos podamos hacer un análisis del momento y qué perspectivas de futuro podemos tener hacia adelante, tomando en cuenta obviamente las condiciones políticas imperantes en este momento. Así es que bienvenidos todos, un gusto tenerlos en este Diálogos al Café Marcos Escudero, que lo hemos denominado Conservatorio sobre la difícil situación de nuestro país. A ver, don Antonio Saravia es el primer gladiador en cancha. Adelante, Antonio, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La situación es tremendamente complicada, obviamente, la coyuntura es terrible. A mí me da cada vez más la impresión de que la economía no dura hasta diciembre, hasta noviembre del próximo año. Y entonces me da la impresión de que vamos a ver eventos de shock, digamos, políticos de shock en el corto y cortísimo plazo. Adelantamiento de elecciones, renuncias, ese tipo de cosas. Yo no creo que la economía dure. Eh, y lo que tenemos que hacer es trabajar en el paradigma que tiene que venir después. Y ese paradigma, como yo siempre lo vengo repitiendo, es el paradigma antiestatista, es el paradigma liberal. Si no proponemos y no enamoramos a la gente con un paradigma liberal, pues vamos a seguir reemplazando actores, pero vamos a seguir metidos en el mismo modelo, ¿no? Entonces, eso es en lo que nosotros venimos trabajando y la buena noticia es que hemos dado pasos importantes, estamos formando un bloque muy interesante a partir de una convención que realizamos en el Urubó y sacamos una declaración que se llamó la Declaración del Urubó, los actores de derecha, ¿no? Y entonces estamos formando un bloque de la derecha que va a tratar de hacer esta alternativa. Eh, lo del censo, por ejemplo, es un gran ejemplo, y con esto voy terminando, lo del censo es un gran ejemplo de cómo es importante enamorar al país con un nuevo paradigma y no solo pensar en actores. La discusión que hemos tenido, el desbarajuste total que se ha dado ayer cuando salió la noticia, muestra que vivimos bajo el virus estatista. Es decir, la gente sale a pelearse que porque Santa Cruz va a tener menos recursos, que porque Cochabamba va a tener menos, que porque Oruro va a tener más. Es decir, seguimos en esta idea de que el Estado, a todos los niveles, los gobiernos, son los que agarran nuestros recursos y son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Imagínense un país, yo sé que esto es como la canción de John Lennon, ¿no? Pero imagínense un país en el que nos importe un cuerno los resultados del censo, porque el gobierno agarra muy poquito de nuestros recursos y somos nosotros los que decidimos qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. Entonces no me interesa, ¿no es cierto? Que si Santa Cruz tiene más población o Cochabamba, porque al final del día el gobierno no agarra nuestra plata. Ese es el virus que tenemos que pelearle, ¿no es cierto? Darle al individuo la responsabilidad y la dignidad de tener su propio proyecto de vida al margen de los estados, de los gobiernos. Ese va a ser un buen día, el día en que no pensemos y no nos importe los resultados del censo, ¿no? Así que ese es el virus que hay que pelear, la situación viene difícil, pero hay esperanza y la esperanza tiene que venir desde la derecha definitivamente. Les agradezco. Gracias, Antonio. Ya ha puesto un poco el tema económico de por medio. A ver, lo vamos a escuchar a don Walter Guevara. Son 5 minutos y adelante, don Walter. Gracias, Pepe. Yo creo que es muy importante que en Bolivia aparezca una derecha democrática,
En su momento, el general Banzer se reconvirtió de un dictador variedad de jardín y un derechista democrático, y fue bueno eso. Ahora la derecha tiene también sus ganas, ¿no? Hay derechas más extremas, más moderadas, pero yo creo que hay sitio para todo tipo de derechas, inclusive las libertarias. Cuando yo estuve en la Universidad de Chicago, tuve la oportunidad de escuchar a Milton Friedman en persona, y era un individuo sumamente persuasivo. Pero volviendo al tema económico, voy a decir lo que todos sabemos. La parte técnica no es ningún milagro, no hay reducir el déficit fiscal, aumentar los ingresos y toda la técnica que va. El problema es político. Víctor Paz Estenssoro y los mejores economistas del mundo no hubieran podido hacer nada si es que la UDP no se hubiera aplazado al grado en que se aplazó. Es decir, como Víctor Paz dijo, una coyuntura de 20 años le ofreció el aplazo de la izquierda a una derecha moderada. Yo creo que en este momento estamos muy lejos de ese grado de hundimiento. Entonces la gente siente, tiene angustia, sabe que algo va a pasar. Antonio ya lo dice muy bien. De repente hay un cataclismo, renuncias, no sé qué, crucifixiones, ¡ay, qué horror! Pero no está sintiendo en su bolsillo todavía como cuando la UDP, que tu plata se hacía agua de la mañana en la tarde, ¿no? Eso puede que llegue, pero no ha llegado todavía, y este gobierno va a hacer cualquier cosa para que no llegue hasta el día de la elección. Entonces yo creo que el problema es político, no es tanto económico. Aquí hay gente que sabe absolutamente muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? En esta reunión, Antonio sin duda es uno de ellos. Pero la cuestión es cómo lo haces. La cuestión no es qué es lo que hay que hacer, ¿no ve? Sino qué base política, qué plataforma política tienes para hacerlo. Me parece que el término enamorar a la población es muy esperanzador, es tierno, ¿ya? Pero esta es una población para la cual eso es a contrapelo. Los 20 años del neoliberalismo en Bolivia han sido a contrapelo. Ha sido como aplastar un resorte. Y el resultado ha sido Evo Morales cuando el resorte finalmente saltó. La gente aquí es rentista, como dice Roberto Lacerna. Quiere un Estado grande para sacarle la leche, ¿ya? No quiere un Estado grande por otra razón. Quiere que sea grande porque el Estado le ha de dar. Entonces, ese es un problema de cultura política profundo y me parece que resolver la coyuntura económica en el próximo gobierno va a tener que lidiar con eso. Y yo creo que no se puede ser poco realista en lo que ha de haber que enfrentar. Entonces, Estenssoro enfrentó tremenda reacción popular, tuvo que exilar gente, reprimir, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una autoridad política en el próximo gobierno, si es que se llega a eso. Como que hay ratos en que yo pienso que mejor que el MAS siga para que se termine de hundir. Gracias, don Walter. A ver, Roberto, ¿cuál es tu punto de vista de todo lo dicho y todo lo por decir? Adelante, por favor. Bueno, no voy a comentar todavía las dos presentaciones porque creo que vale la pena poner más bien temas en la mesa, ¿no? Coincido en que hay que reflexionar pensando cuál es la ruta de salida y en qué dirección hay que salir. Pero creo que en ese momento y el objetivo de este evento era sobre todo tratar de ver dónde nos estamos ubicando y hacia dónde estamos yendo, no hacia dónde tenemos que salir, ¿no? Y me parece que la intención de evaluar la coyuntura es tratar de determinar cuáles son los factores que están alimentando esta tendencia de la coyuntura, ¿no? Antonio dice, estamos camino a un shock. Esto es, creo bastante evidente, pero claro, hay que decir si no se hace algo para evitarlo. Hace tiempo en varias charlas yo mencionaba que me sentía como una pendiente cada vez más resbalosa
no había dónde agarrarse, estamos en caída cada vez más acelerada, sabiendo que al final de esa pendiente hay un precipicio y no sabemos cómo evitar esa caída, ¿no? Y el problema es realmente está en el seno del gobierno. Estamos en manos de un gobierno absolutamente irresponsable y que además ha perdido totalmente la credibilidad. No creo haber visto algo parecido en toda mi vida de atención política desde que soy chico, ¿no? Creo que incluso los gobiernos más atrabiliarios de la época militar tenían una cierta responsabilidad, sentían una cierta responsabilidad para mejorar las cosas. En este caso parece que no la tienen, simplemente creen que con mentir y patear la pelota hacia adelante van a resolver el problema, ¿no? Es un gobierno tremendamente irresponsable que ha eludido tomar decisiones desde el primer día, ¿no? Recuerden que llevamos más de un año y medio sin datos económicos. Suprimieron la información estadística semanal del Banco Central, no la han vuelto a dar y desde entonces no tenemos idea de las reservas internacionales, cuál es la base monetaria, cuál es el nivel de la deuda pública, salvo pequeños fragmentos de datos que van saliendo por los medios de comunicación, pero no en series de manera oficial que nos permitan analizar de manera sistemática las tendencias, ¿no? Entonces, han ocultado información, han postergado decisiones con un cálculo político muy estrecho, ¿no? Han postergado las elecciones judiciales, han postergado otras decisiones claves que eran importantísimas, han postergado la realización del censo hasta que no pudieron más porque Santa Cruz los puso contra la pared y hacían o no hacían, ¿no? No tenían otra alternativa, hacían o hacían. Y bueno, esa es la situación. Es un gobierno muy irresponsable que además ya no tiene credibilidad, ¿no? Ha mentido de manera tan sistemática con todo, ¿no es cierto? Han hecho cosas como la ley del oro para comprar oro, cuando eso nunca necesitó una ley, y era en realidad para venderlo, sin autorización congresal. Entonces, cada paso que han dado ha sido en la dirección equivocada. Decían que iban a un lado y se iban para el otro lado. ¿A dónde nos está llevando esto? Es realmente dramático porque hasta ahora parece que la gente no reacciona, la gente creo que no quiere reaccionar porque sabe que si lo hace la situación va a ser peor, ¿no? Que si se agitan las cosas van a terminar ahogados ellos mismos con las olas que provoquen. Entonces, es una situación muy difícil y lo que ocurrió esta semana es una marca profundamente seria, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, muestra que nadie no les cree los del censo, después de haber luchado 34 días de huelga por tener el censo, ahora resulta que no se le cree al censo, aunque con razones bastante banales, ¿no? Porque no se le cree a este dato en comparación a los anteriores que eran peores todavía, eran más increíbles todavía, ¿no es cierto? Porque usan como base de referencia el censo del 2012, que era el peor que se había realizado en América Latina en esa década, ¿no? Según la propia CELADE, CEPAL, el Fondo de Población, etc. Entonces, tenemos un rechazo de plano al censo que supuestamente debía articular un poco la reconfiguración del Parlamento, de la Cámara de Diputados, de los recursos escasos, cada vez más escasos, en fin, pero se le ha rechazado y se ha generado una ola de rechazos que no va a parar fácilmente, ¿no? Y lo de anoche ha sido, creo yo, para el gobierno más grave todavía, porque su única base de sustentación, que era el Tribunal Constitucional, le ha rechazado sus preguntas, con justa razón. O sea, creo que ha sido la primera vez que el tribunal se ha portado racional y ha rechazado las preguntas, ¿no? Pero claro, era la única base de sustentación, porque fíjense, el gobierno no tiene calle, no tiene una bancada parlamentaria coherente, prácticamente no tiene ya partido, eh, no tiene legitimidad, no tiene credibilidad, no tiene legalidad en muchos temas. ¿Qué es lo que lo sustentaba? Era el Tribunal Constitucional y
aparentemente perderlo. Entonces, la situación es realmente crítica y creo, coincido en que hay que pensar con mucha claridad y mucha rapidez cuál es el programa de salida, no solamente un programa de emergencia, sino un programa que nos dé una ruta hacia la próxima coyuntura de 20 años. Ahí coincido en la necesidad de hacerlo con Antonio y obviamente lo saben muy bien también. Creo que el principal obstáculo que hay que superar es el de la cultura política del rentismo. Ahora, yo no creo que al decirle cultura Ya política, estamos en a tiempo, Robert. veces, cierro con esto, decirle cultura política parece que a veces creemos que eso es inamovible. Y la verdad es que la cultura política puede moverse y transformarse muy rápidamente. ¿No es cierto? El 21060 era absolutamente impensable 3 meses antes, ¿no? Con una COP poderosísima y un Víctor Paz siendo segundo en las elecciones y logrando la victoria con apoyo del tercero, el cuarto y el quinto, digamos. Es decir, con las justas. Pero fue realizable en parte por un agravamiento aún mayor de la crisis, que fue el crack del estaño. De manera que creo que hay que prepararnos para salir del shock en una dirección apropiada, pero el shock parece absolutamente inevitable. Gracias, Pepe. Gracias, Roberto. Jorge, adelante, por favor. Gracias, querido Pepe. Y quiero plantear algo que lo vengo haciendo desde el punto de vista práctico. Reconozco en muchísimos de ustedes una gran trayectoria a nivel analítico, pero mi aporte, como les digo, va a ser desde el punto de vista práctico, dado que desde hace 20 o 25 años que nos conocemos con Pepe, hacemos actividad política desde diferentes distancias, diferentes esferas. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente acá en Cochabamba hemos estado organizando lo que significa el bloque Cochala, en una agrupación de agrupaciones políticas, de partidos políticos, que nos estamos organizando a nivel departamental. Eso quiero aclarar, a nivel departamental. Ya tenemos 2 partidos nacionales que están con nosotros, tenemos 4 agrupaciones municipales reconocidas por el Tribunal Electoral que también están con nosotros, así que nuestra participación en las subnacionales es un hecho, va a ser una realidad. Simplemente decirles lo siguiente, hemos tenido la oportunidad en el bloque Cochala de reunirnos por lo menos con 7 candidatos a presidentes, a 7 candidatos a presidentes en este año y medio aproximadamente. Y quiero decirles que en carne propia he tenido la percepción de que la unidad va a ser imposible. Así que vamos a tener que ir hacia una unidad con lo posible, con quienes realmente quieran unirse, porque hemos visto en algunos casos soberbia, en algunos otros improvisación. Y les digo algo, o sea, si nosotros partimos de lo que ha sido el antecedente de este tiempo del movimiento al socialismo, ¿qué ha sucedido cuando, llamemos así, la derecha estaba a cargo del gobierno nacional en lo que ha sido corrupción, en lo que ha sido nepotismo, en lo que ha sido una serie de cosas que es igual. Hoy el masismo también tiene el tema problemas con el tema de la corrupción, del nepotismo y todo lo que ha significado el tema del liderazgo caudillista, mesiánico, etcétera, etcétera. Así que estamos en un tiempo de oportunidad más bien, de poder más bien configurar una nueva estructura en lo que significa la política. Yo difiero un poco de Antonio Sarario, con quien he tenido, es uno de los que he estado en la posibilidad de sentarme, pero yo más bien me inscribo en lo que la anterior semana hablaba Chunca Gutiérrez, que ya el tema de la derecha y de la izquierda como discurso se ha agotado. De verdad que se ha agotado, porque cuando voy a la zona sur y hablo con los del distrito 15 y también voy, esta última semana he estado con la gente de Independencia, Morochata y Pocapata, y me dicen, ya, no hay Evo, ¿cuál es la alternativa? Ya, no hay Evo, no hay el MAS. Ya, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ofreces?
¿Cuál es la solución, digamos, al tema del dólar? ¿Qué te han ofrecido? ¿Qué nos dice? La derecha no dice nada respecto a la solución del diésel, no dice nada respecto al tema de la parte, digamos, del referéndum, etcétera, etcétera. Obviamente el rol es desgastar, es decir, decirle no, 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 oponerse por oponerse. Entonces pienso que tenemos que prepararnos de lo que significa esta nueva coyuntura, que es la coyuntura política de la elección nacional y subnacional. ¿Por qué digo eso? Porque en Cochabamba son 5.200 mesas electorales que funcionan el día de la votación. Esas 5.200 mesas tendría que haber un soldado en cada trinchera. Son 5.200 personas. ¿Qué estructura política tiene de la oposición? Tiene 5.000 personas para movilizar el día de la elección. Entonces, el tema de la manipulación del voto y todo lo que significa ese tema de lo que es la parte electoral del conteo de votos es fácil. ¿Qué oposición tenemos en la zona andina? Ninguna. Todos nos preocupamos por tener presencia en el Colegio San Agustín, en el Alemán Santa María, y ni siquiera ya en la parte sur. La oposición ha resignado, digamos, espacio. Entonces creemos que es una oportunidad que estamos tratando de llevar adelante, pero lo que quisiera dejar sentado es que no existe en la oposición ese nuevo paradigma que dice Antonio Sarabia. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma parece es una copia de Milei, el discurso de Milei en Bolivia. Y no funciona, yo he visto el sentido, no funciona, no atrae. Les doy un ejemplo. Cuando nuestro amigo Tito Quiroga, en la anterior elección, nos hablaba de Silicon Valley, que quería traer el tema del Silicon Valley, la tecnología, la modernidad, ¿quién, a ver, digamos, justamente en Morochaca, quién le entiende al Silicon Valley? ¿Quién le entiende en Roboré el Silicon Valley? ¿Quién le entiende? No le entiende. Entonces, eso le dijimos a Tuto en su momento, pero él ya estaba con el embalado, digamos, en su discurso. Bueno, no me quiero alargar, quiero detenerme en esta parte, pero decirles que estamos ante una oportunidad histórica donde el MAS se ha debilitado, donde el MAS se ha desnudado en todo lo que significa, y vuelvo a reiterar, nepotismo, corrupción, etcétera. Y qué decir el tema del liderazgo político de Evo Morales y las pedofilias, etcétera, etcétera. Así que en esta nueva oportunidad, en esta nueva coyuntura, creo que tenemos una gran oportunidad para cambiar nuestro país. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Jorge. Ya, Marita, entonces, adelante, por favor. Bueno, gracias. A ver, yo creo que a estas alturas ayudaría mucho algo que hemos estado reflexionando también en otros espacios, y que es preguntarnos el alcance de esta crisis, porque si bien como decía Roberto, es muy evidente la crisis del gobierno por todos los síntomas que él mismo ha mencionado, y hay también una crisis del partido de gobierno que ha sido predominante durante 2 décadas, digamos, casi. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si esta crisis es solamente de conducción del movimiento al socialismo, si es una crisis del partido que ha conducido el país y lo está haciendo muy mal a estas alturas, ya es evidente, digamos, la erosión en la que está este partido. ¿Será una crisis del modelo de Estado? Digamos, ¿será que este modelo implantado desde el 2005 con el eje del estatismo y lo plurinacional y la etnicidad, etcétera, habrá entrado en crisis realmente? ¿Será una crisis del sistema de representación en general? Eso quiere decir que esta crisis no solo es del MAS, sino que arrastra también a la oposición, que no está encontrando maneras de acercarse a la ciudadanía con respuestas a las expectativas sociales. Yo no digo que no tengan programa de gobierno, las oposiciones, muchas tienen grandes programas, pero no están llegando a conectar con la sociedad. ¿O será una crisis, digamos, simplemente como coyuntural? O sea, digo esto porque es bien importante identificar estos elementos, porque no sabemos hasta qué punto el discurso del movimiento al socialismo, este anclaje tan fuerte de lo popular, de la gente humilde, de lo étnico, todavía está muy vigente y que podría darle, digamos, oxígeno al propio movimiento al socialismo, ya sea con uno u otro candidato, pero que está vigente. También alguna vez, a propósito de una exposición de Eduardo Rodríguez, se discutía, ¿es una crisis de la Constitución esta actual? O sea, ¿es una crisis que alcanza ese nivel y hay que pensar en una reforma a la Constitución?
¿Cuál es el alcance de la crisis? Porque eso también nos va a dar una respuesta o se va a dar una respuesta a la capacidad o no de articulación que tendría una alternativa. ¿O será que está tan fuerte, anclado en la cultura política, como decían, o en las expectativas sociales, todavía este imaginario del proceso de cambio, que nada que sea fuera de este movimiento nacional popular, étnico, como quieran llamarlo, va a tener una posibilidad concreta y que la gente va a seguir votando mayoritariamente a pesar de todos los problemas que estamos viendo en la conducción política del MAS? Creo que es bien importante preguntarse esto porque también de ahí sale esta idea, ¿no? Que para que exista un cambio, digamos, estructural, de modelo, de esta relación Estado-sociedad, necesitan haber dos condiciones, y eso lo dicen todos los teóricos de la ciencia política. Por un lado, el debilitamiento de los factores de poder, y por otro lado, la emergencia de una alternativa, porque si no entras en algo que se llama crisis orgánica, ¿no? Donde no hay nada, o sea, se cae esto, pero tampoco hay una alternativa. Entonces, ¿hasta dónde se ha caído este modelo realmente? ¿Hasta dónde la gente siente que hay corrupción, hay una mala administración, pero que hay la expectativa fuerte todavía de, ojalá, como decía alguna vez Juan del Granado, que creo que también está armando su partido, pero ya tal vez con otras ideas, él decía hay que recuperar el proceso de cambio. ¿Hasta dónde está esta expectativa de la recuperación del proceso? Está vigente en la gente y va a seguir de alguna manera marcando la preferencia electoral de la próxima elección. Y eso también marca de alguna manera la pregunta, ¿hay un proyecto alternativo a este? O sea, ¿dónde está ese proyecto alternativo? Otra vez no me refiero a un programa de gobierno elaborado en un gabinete, ¿no? Sino me refiero a esta posibilidad de conectar con la gente y de dar una respuesta a lo que está pasando en el país, porque como también se decía, esta no es solo una crisis política, ¿no? Hay una crisis regional que está estallando con los datos del censo, o sea, Santa Cruz está en una posición realmente muy crítica. También hay una crisis de esta bandera de lo étnico. ¿Dónde está lo étnico? No ha sido corroborado con una gestión de gobierno acorde con ese discurso. Entonces, es también un sector que tiene todavía grandes expectativas, pero ¿en relación a qué? Y claro, hay que hablar, creo, ahora en Bolivia, no tanto de una opción política, sino de una posible articulación, no solo por efectos electorales, digamos, sino también para representar de mejor manera esta diversidad de expectativas que ahora se han aglutinado en el país, ¿no? Y para terminar, también creo que, bueno, por un lado, esto como factores para concluir, o sea, todos estos cambios que han habido desde el 2016, 2019, etcétera, lo único que han hecho es llevar por el despeñadero el anclaje institucional del país. Hay una erosión terrible del sistema institucional, que creo que es el factor que debería preocuparnos más, esto que se llama la desinstitucionalización en el extremo, y que no ha tenido ni una pizca de recuperación, ni a nivel de organización estatal, ni a nivel de encuestas ciudadanas que vuelvan a creer en algún momento en las instituciones. O sea, la cancha donde se juegan los partidos está totalmente destruida. ¿Con qué referentes vamos a trabajar o se va a trabajar para esa reconstrucción y para las próximas elecciones que vengan hacia el futuro? No hay credibilidad en el órgano electoral, en nada. Bueno, por un lado. Y por otro, también habría que ver qué posibilidades tiene esta oposición, digamos, que se estaría articulando de volverse una respuesta inmediata a esta crisis que, como decíamos, no es solo un cambio político, se va el MAS, son unos incapaces y ahora viene alguien que lo reemplaza. No es así, ¿no es cierto? Es mucho más profundo el tema y creo que preguntarnos estas cosas nos puede ayudar a encontrar también de mejor manera estas salidas. Eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Marité. Acabas de poner el contenido para un siguiente conversatorio de Diálogos el Café, y creo que te voy a pedir que seas una de las protagonistas en el planteamiento de las preguntas y tratar de buscar las respuestas, porque como lo planteas, la situación es muy compleja, pero es real. Tenemos que ver cómo podemos aterrizar para poder avanzar. A ver, Renzo, ahora sí estás habilitado. Bueno, sí, yo creo que Marité ha puesto los puntos sobre las is y ha hecho un buen punteo de la situación devastada en que está el país por desinstitucionalización. Es decir, hay una crisis terminal en este caso, ¿no? Pero yo creo que esto se obedece a que estamos viviendo un momento de transición y no estamos pudiendo encontrar
una solución de continuidad histórica. Yo sostengo, y alguna vez lo hemos hablado también con María Teresa, yo sostengo que lo que estamos viviendo es el final del Estado del 52 y no ha habido un proyecto sustitutivo. Mi opinión es que el gobierno de Evo Morales y la salida de Evo Morales cerró el ciclo del 52 y la creación, el intento fallido de crear un Estado plurinacional fue precisamente un intento fallido, vuelvo a decirlo, por encontrar un punto de continuidad, una solución de continuidad histórica con otros contenidos. Eso ha fallado. Y esta situación desastrosa que vivimos, esta confusión terrible, esta ausencia de fuerzas sociales y lo más grave, esta ausencia de un proyecto de Estado, porque ya no se trata de un mismo proyecto de izquierda. Alguien dijo, y con toda razón, de un proyecto político, quiero decir. Alguien dijo, y con toda razón, que ya no hay pues izquierdas ni hay derechas, ¿no es cierto? Han colapsado esas categorías, no nos ayudan para poder comprender la realidad, tanto como ha fracasado, en mi opinión, todo lo que tiene que ver con lo popular. Yo creo que el concepto, varias veces he intentado aplicar exitosamente el concepto de lo nacional popular, que durante el siglo XX nos fue enormemente útil para comprender la realidad nacional. Hoy no nos sirve para muy poco, porque la emergencia de los ciudadanos, las identidades ciudadanas, el poder ciudadano, el interlocutor válido de este nuevo ciclo histórico, ya no es lo popular, sino es lo ciudadano. Y yo creo que gran parte del problema radica en que ni los políticos de antes ni los políticos emergentes han comprendido las verdaderas dimensiones de lo que es una nueva forma y un nuevo interlocutor histórico que es el ciudadano de a pie. Todos lo nombran, todos apelan a él. De hecho, las campañas políticas ya no se hacen en los mercados, ya no se hacen en las villas, se hace no face to face, puerta por puerta, barrio por barrio, y en todas, sin distinguir estratificación social. Esta imposibilidad de encontrar una salida, yo creo que está en manos del ciudadano. Y el problema mayor es que ni los partidos ni las organizaciones están pudiendo articular con estas poderosas fuerzas que se mueven en la ciudadanía, que en un momento se tradujeron como movimientos, no como plataformas, y que por una falta de perspectiva política no han podido concretar en proyectos alternativos al Estado del 52. Eso me lleva a la conclusión de que no se trata de una crisis más, como todos lo han dicho. Es una crisis de Estado, es una crisis del modelo histórico, es una crisis de Estado, es una crisis orgánica, como dijo María T., ¿no? Y requiere nuevos paradigmas, pero que no sean acomodaticios, porque la verdad es que un proyecto histórico y un proyecto de Estado y de sociedad no se trata de acomodar las mismas piezas de otra manera. Se trata de interpretar las expectativas, ¿no? La proyección del ciudadano, que hoy en día es el interlocutor básico para el Estado, y además un interlocutor que solamente se puede mover en democracia, precisamente por su variedad, ¿no? Porque son identidades que se mueven, las identidades de las amas de casa, de los artistas, de los policías, de los campesinos migrantes, de los LGBT. Estas identidades forman hoy en día el interlocutor del Estado, y no se trata de reacomodar las piezas para que estas nuevas expresiones, que muchos llaman identidades, jueguen un rol en la historia. Se trata de poder leer estos nuevos movimientos sociales y plasmarlos en una sociedad totalmente diferente, porque la sociedad, en mi criterio, la sociedad postmasista es una sociedad ciudadana y tiene un Estado ciudadano, instituciones ciudadanas, y eso supone mucho más que rearmar las piezas,
Y con esto termino. Y además, dado que el colapso del el Estado del 52 y la crisis de la democracia, que es un fenómeno global, han terminado con los partidos y por ende con sus configuraciones ideológicas. Yo creo que otro de los problemas que hay que enfrentar es que cómo la lectura se traduce en un discurso capaz de reflejar esta nueva, este nuevo momento, este nuevo movimiento envolvente de la sociedad, que es el momento de la ciudadanía y del poder ciudadano. Yo creo que por ahí pasa todo y nuestras dificultades de entender la situación también pasan porque no nos podemos desprender de ciertos elementos, como por ejemplo pensar que todo lo que pasa en Bolivia tiene que ver con lo nacional popular. Desprendernos de eso parece que costará mucho y eso incide en la lectura, en la proyección, en la planificación y obviamente en la actitud y en las acciones políticas. Gracias. Gracias. Don Armand, a ver, ¿cuál es su visión, criterio al respecto? Yo voy a ser muy pragmático. Estoy absolutamente de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado en cuanto a la caracterización del momento, de la crisis, las necesidades, las posibilidades, etc. Pero me parece que estamos en una situación de altísima emergencia. Hemos entrado a un año clave para el destino de Bolivia. En este año, en lo que ocurra este año, puede definirse el futuro destino de Bolivia, si Bolivia puede recomenzar nuevamente a marchar por una senda de institucionalidad democrática o si Bolivia se va a convertir en una Venezuela, en una Nicaragua o Cuba, algo parecido a Cuba. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la emergencia ahora? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos llegar a un momento en el cual podamos soñar con mayores posibilidades muchas de las cosas que se están diciendo? Yo creo que la cosa es mucho más de emergencia. Y si no encontramos una salida para este periodo, yo diría muy concretamente el año 2025, a lo que queda del 2024, el año en el que hemos ingresado, cuando se ha fijado la fecha de las elecciones. Tenemos que llegar a un momento, es decir, lo importante es que podamos tener las condiciones de llegar a un momento en el cual se pueda tomar decisiones más o menos en los márgenes democráticos. Entonces, lo que nos tiene que preocupar ahora es cómo vamos a crear las condiciones para que en este año podamos avanzar con todas estas ideas. Entonces, hay dos temas que son fundamentales. Uno son las cosas que tienen que hacerse y la otra es el escenario en el que se van a hacer todas las actividades durante este año. Si ese escenario cambia rápidamente hacia un sistema súper autoritario, ¿no es cierto? Dictatorial, como que existen las señales para que eso pueda ocurrir, de diferentes ángulos, del ángulo del gobierno actual o del ángulo del levismo. De cualquiera de ellos puede surgir tendencias dictatoriales, superautoritarias. Y ese no es el escenario en el cual vamos a poder conseguir mínimos logros para soñar en una reconducción democrática de la vida del país. Entonces, esto es lo importante ahora. Decía alguien, no sabemos qué va a pasar, será que habrá acortamiento del mandato, adelanto de elecciones. No son cosas triviales esas, son cuestiones fundamentales. Y creo que una de las cosas, de los objetivos que tenemos que fijarnos es crear mínimamente en este año las condiciones para poder hacer una elección, entrar en un proceso electoral donde mínimamente se pueda llegar a resultados confiables. Eso es fundamental. Y sobre eso creo que es un aspecto sobre el cual tenemos que trabajar. Ya las alternativas y las candidaturas se juegan por sí mismo, ¿no es cierto? Si en un ámbito de convivencia más o menos democrática entramos en un proceso electoral, que se vayan
se vayan destilando las ideas, las candidaturas, las posibilidades. No necesariamente en un frente único, que eso seguramente nunca va a ser posible, pero en un abanico, digamos, aceptable, democráticamente aceptable. Eso es lo que tenemos que tener y finalmente lograr un resultado electoral que nos permita pasar recién a una etapa de transición, ¿no? La transición no se va a dar en este año. La transición se va a dar después de, si es que se da, después de que se haya conseguido un resultado que nos permita mínimamente soñar con una reconstrucción de la institucionalidad democrática en Bolivia. Entonces, lo que está ocurriendo ahora no son detalles, son cuestiones fundamentales. Si la crisis llega a una situación de shock, en la cual, por ejemplo, el gobierno no tenga otra cosa que escaparse, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la situación? ¿Qué condiciones se crean en esas circunstancias? ¿No? Y hay gente que está trabajando para eso. Están trabajando para eso porque creen que es el escenario que más les conviene. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora dar algunas, en este momento, para este año, algunas pautas de conducta en la política que nos den una mínima posibilidad de un triunfo de la democracia en las elecciones? No, no es un triunfo espectacular, ¿no es cierto? Sino de crear un triunfo o un resultado, antes que un triunfo, un resultado que permita las condiciones de ingresar seriamente a un proceso de transición. Yo creo que esto es lo más importante ahorita, ¿no? Muchos de los temas que se han planteado son muy importantes, son interesantes, hay que trabajar sobre esto, ¿no es cierto? Hay que ver cuál es el nuevo modelo que se puede presentar, pero ahorita para las elecciones de agosto del 2025 no es un problema de un nuevo modelo, es un problema práctico electoral. ¿Se va a poder llegar o no se va a poder llegar a una mayoría relativa que nos permita después trabajar? Esto es lo fundamental de ahora y esto es lo que ahora tiene que preocuparnos. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, gracias Armando. Don Ronald McLean, adelante. La verdad que el panorama es dramático, ¿no? O sea, por donde lo veamos. Pero yo creo que es importante partir de un análisis de dónde estamos y qué somos. Yo creo que no estamos más ya en capacidad autónoma de definir la política boliviana entre los bolivianos. Somos parte de un sistema ya, estamos colonizados, estamos manejados por Cuba, por Venezuela. Es un sistema internacional que está trabajando hace mucho tiempo, que cuenta con aliados poderosos como Lula, como Petro, como AMLO, para decir unos, Chile más o menos, y nosotros ya creo que tenemos poca autonomía para definir lo que va a pasar. Yo creo que lo más sensato es que miremos a Venezuela. Ese es el modelo. Y el modelo cae, y lo que logra es destruir a las clases medias, destruir a la oposición, debilitar todas las instituciones, porque estamos ocupados. Este es un país ocupado, es un país conquistado, es un país explotado. Y entonces de lo que nos tratamos ahora es de encontrar un camino para tratar de salir de esto. Va a ser muy difícil. Arce es el Maduro de los cubanos. Yo creo que se van a sorprender de lo que voy a decir, pero ya los cubanos lo han sentenciado a Evo Morales y lo van a ejecutar los americanos. Ese es el final de Evo Morales, porque Evo Morales, a mi manera de ver, ha intentado un grado de autonomía propio, porque se siente obviamente legítimo, se siente con una base electoral, etcétera, y lo están acabando, y lo van a acabar a las buenas o a las malas. Es dramático, no deberíamos alegrarnos de aquello porque es una víctima más de un sistema que se va a comer todas las instituciones. Y no se preocupen, no se va a escapar este gobierno. Simplemente va a pasar en diferentes etapas y se va a volver un gobierno como el venezolano si no logramos nosotros organizarnos en un solo objetivo, y esa es la elección del próximo año. Y esa elección requiere de la unidad de todos, porque divididos nos van a dar otra vez como nos han ganado siempre. Por eso que yo me he puesto como personalmente el objetivo de trabajar en la unidad
en una unidad posible que solamente la puede dar un agente independiente. Es decir, no podemos pedirle a los políticos que sean jueces y partes del sistema y de la solución. Tenemos que recurrir a la gente, al pueblo anónimo, a la gente anónima, que nos diga quién es el hombre o la mujer y la alianza que va a salir adelante. Porque es una ilusión pensar que el MAS está tan debilitado que cualquiera de estas candidaturas se puede comer la torta solito. No va a suceder. Entonces, es importante definir dónde estamos. Yo creo que hemos perdido mucha autonomía para definir nosotros mismos, como bolivianos, el destino de Bolivia. Estamos en un sistema que ya está trabajando, está prosperando en Venezuela hacia lugares que nosotros no teníamos pensado jamás que podrían suceder. Entonces yo creo que sin distraernos, sin la necesidad de crear grandes programas, como decíamos hace un momento, tenemos que ser absolutamente pragmáticos. Hay que ganar esa elección y hay que hacer lo que sea necesario para ganar esa elección. Y de eso no se lo puede comer nadie solito, por más que piense que es la solución sola. Es una alianza de todos contra este sistema y a ver si la sacamos. Gracias, querido. Gracias, Ronald. Erika, por favor, tus comentarios. Sí, Adelante. muchísimas gracias, Pepe. La verdad que estoy escuchando todas las intervenciones y quiero articular algunas de las cosas que se han dicho acá. Creo que las preguntas de María Teresa son absolutamente pertinentes respecto a si realmente lo que ha sembrado el MAS en estos 20 y tantos años sigue siendo parte del imaginario, sigue siendo parte del imaginario nacional, independientemente de las crisis, la policrisis que estamos viviendo en este momento. No sé si en este momento Renzo Brusset se ha hablado de que ya se ha acabado el ciclo y estamos ya en una transición. Armando habla de que la transición recién va a empezar en el momento crítico que se va a dar, que se está dando desde ahora hasta las próximas elecciones. Por lo tanto, hay que ser absolutamente claros en que estratégica y tácticamente todo por aire, mar y tierra tenemos que pensar necesariamente en llegar a esas elecciones lo más íntegros posibles en términos de cuestionar lo que ha venido ocurriendo estos 24 meses, 24 años, ¿ya? Que son, dicho sea de paso, no son 24 años de gobierno o 20 años, sino son mucho más, porque el desencanto y la falta de convicción en lo que fue el modelo neoliberal, mal llamado neoliberal, además que se genera una ecuación absolutamente enferma, imprecisa con la democracia, ¿ya? No terminó de cuajar en el sentimiento nacional. Fue un accidente, fueron condiciones irrepetibles en el mundo, en el contexto internacional, unipolar, etcétera, etcétera, que determinaron aquello. Y creo que en esa línea tenemos que entender de que hoy día lo que está pugnando a nivel internacional, y Ronnie ahí, es la pelea por que no exista ya el mundo unipolar, y lamentablemente al frente tenemos a los otros que no nos gustan, pero que también están buscando tener un lugar en este mundo, en este planeta, y la unipolaridad está siendo fuertemente cuestionada en la medida que es encarnada solo y nada más por los Estados Unidos. Entonces, la lucha contra el mundo occidental viene a ser una afrenta muy fuerte que nos pone a nosotros frente a muchísimo más desafíos de lo que representa solamente la próxima elección. En esta actual crisis, yo creo que hay que despejar, y creo que como líderes, como opinadores o subestimados, minimizados, maximizados, no sé qué, por el propio gobierno, hay que quedar absolutamente claros, ¿ya? De que no podemos darnos el lujo de que en este camino, en esta ruta organizativa de perfilar una estrategia, un discurso, una estrategia ganadora que genere una convergencia importante, se deba interrumpir el mandato, ¿ya? El mandato y trabajar a favor de que se interrumpa el mandato de Luis Arce. Yo creo que debemos impedir cualquier tipo de fuerza o tentación que vaya en esa dirección, porque lo único que va a hacer deslegitimar
cualquier intento de construcción de una alternativa. La alternativa tiene que ser en y desde la democracia y desde las reglas del juego que hoy día están tan adversas para con nosotros mismos. Creo, por el otro lado, que el tema de del clivaje, este clivaje en lo indígena originaria, es fundamental. ¿Por qué? Porque no va a haber fuerza política que va a llegar a ganar, sino también tiene bases populares lo suficientemente sólidas para generar gobernanza. O sea, no va a ser el Mesías que llegue unitariamente y va a poder gobernar. No solamente hay que pensar en llegar, sino también en saber gobernar y poder tener un sustento mínimo que pueda captar y capturar y seducir a una gran masa crítica que tiene que ver con el bloque del MAS. Y la otra cosa es que también tenemos que pensar es si el MAS, con sigla o sin sigla, no va a seguir siendo un fenómeno político que va a tener sus propios canales de expresión. O vamos a tener que convivir con ellos y convertirlos a la democracia más allá de las influencias de estos actores internacionales tan importantes. Yo creo que debemos hacer un análisis de los sujetos políticos que podríamos poder convocar en el camino. Y en ellos sí tenemos que pensar en la mutación del sujeto indígena originario que ha sido parte del proceso central, y esas mutaciones que tienen que ver con su apego a la modernidad, con su apego a la globalización, a los principios globales y a la cultura y a las prácticas que vienen de una cultura occidental, con todas las fusiones y misturas y sincretismos culturales que existen. No podemos subestimar las culturas y dejar simplemente el determinismo económico para explicar la situación. Acabo de recibir una información por la que, ¿cuál ha sido la razón por el que el Tribunal Constitucional habría desestimado el referéndum? Una encuesta que había hecho el gobierno había detectado que el 80% de la gente estaría en contra de la subvención. Si está el 80% de la gente en contra de la subvención, está ratificando que referéndums en economía no hay que hacer por algo en ningún país del mundo occidental, liberal, qué sé yo, de las democracias participativas se aplica temas económicos. Primero, esa habría sido la razón. Si 80% estaba dispuesta a tomar una definición vinculante que amarraba las manos y los pies y la cabeza de la viabilidad de cualquier gobierno futuro. Entonces, esa habría sido la razón, no sé, mi fuente, no sé cuán confiable será, pero no deja de tener congruencia con esta visión de que la cultura política rentista y de que el congelamiento y la resistencia y la baja tolerancia a cualquier cambio en los precios en la economía genera tremendas olas en nuestro país. Creo que esa es la razón. Quiero terminar señalando que si tenemos que tener tareas muy concretas más allá del frente unitario posible o el que pueda vencer, que va a ser el que definitivamente la gente apoye, vía encuestas, vía cualquier cosa, ¿ya? Pero creo que la primera tarea es asegurar control electoral, presencia territorial. Y eso que cualquier líder que aspire tiene que tener su aporte territorial y su capacidad de llegar y penetrar en aquellos lugares donde no ha habido control electoral. Ese es el primer germen para crear un movimiento ciudadano que lamentablemente asuma la política y el partidismo o la mediación política como algo negativo. Muy poca gente quiere meterse en este tipo de bailes, ¿ya? Y más aún del bloque social anti-MAS, que tienen otro tipo de militancia. Por lo tanto, entre las tareas de tareas, con miras a este oxígeno que nos ha dado la suspensión de las primarias, ¿ya? Cerradas, creo que es que cada líder construya su base territorial de liderazgos que estén dispuestos a controlar el voto en condiciones absolutamente difíciles y en una cancha inclinada. Y además pensar en los sujetos populares como sujetos de las burguesías emergentes, como los sujetos que deban ser centrales en este tipo de situaciones y hacer un gran esfuerzo radical por encontrar Occidente y Oriente, porque no va a haber líder nacional que tenga capacidad de gobernar si no tiene anclados cierto tipo de
de lealtades no volátiles en el Alto y alianzas con el Oriente Boliviano. Creo que hay liderazgos emergentes que están demostrando que sí pueden salir del circuito tóxico y repetitivo de que todo, que es muy popular negarse a todo y negar absolutamente todo lo que está pasando como si fuese la única condición para poder brillar en el espectro estelar de las noticias. Nada más, eso sería. Gracias, Gracias. Erika. Pedro, adelante. Gracias, José. No, lo que pasa es que lo último que dijo Erika me quitó las palabras de la boca. Yo iba a decir que yo soy un poco más pesimista y que la verdad es que yo no veo factible la victoria en las siguientes elecciones, ¿no? Por lo atomizada que está la oposición, pero principalmente porque en las últimas definitivamente no pudimos hacer control electoral en el área metropolitana de Cochabamba, entonces ni pensar en llegar a provincias, entonces realmente pienso que el objetivo alcanzable, apuntable, es lo que marca Erika, que definitivamente tenemos que apuntar a un control electoral ciudadano que pueda ir más allá de todos los candidatos que estén. Creo que el control del voto va a ser la clave porque pues dadas las circunstancias y ya evidenciado que es un gobierno irresponsable, negligente, pero además cínico, o sea, hay que estar como en Venezuela, prestos al fraude y procurando hacer un control electoral que te permita corroborar que se ha efectuado un fraude y no quedemos como en el 2019 que se pudo establecer las formas del fraude desde una perspectiva prácticamente teórica, pero que a la hora de la verdad, como al órgano electoral no le conviene, entonces auditoría no se hizo al proceso electoral. Entonces, el objetivo central yo pienso que es poder estructurar la presencia de un control electoral efectivo en todos los recintos electorales siquiera, ¿no? Porque pensar ya en cada mesa resulta más difícil. Entonces, esa es la tarea más difícil, pienso yo. Gracias. Gracias, Pedro.